tienen entradas para medición de termocuplas, distintos tipos de termocuplas, y se configura dentro del PLC, así como podíamos configurar tipo 4 a 20 mA para las analógicas, 4 a 20, 0 a 20, 0 a 10. Para el caso de las mediciones de temperatura hay placas de entrada para medición de termocuplas y placas de entrada para medición de TR, para la medición de temperatura a través de variación de temperatura, de la resistencia. Entonces no se tienen que preocupar en hacer nada, el mismo PLC le va a hacer todo el mismo PLC, la misma placa de entrada de la que le va a hacer el CAE. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los coeficientes alfa? Bueno, platino es 9,83, níquel 6,38 y el cobre 1,56. Acá están los intervalos de medición y estas mismas externamente se configuran exactamente igual que lo que sería una termocupla. Si ustedes no le dicen nada, por afuera prácticamente es lo mismo, solamente que el elemento sensor dentro de la vaina es una sonda PT100 o, bueno, podría ser de cobre o de níquel. Sí. ¿El coeficiente alfa sería el que dice coeficiente de temperatura? Sí. Ah. Okay. No, ¿eso no era la resistividad? Ah, no, sí, el alfa es 0,00385. Sí, correcto. Sí, disculpen. Bueno, dependiendo de las características de lo que podemos medir, las DTR también son elementos que pueden ser tan chiquititos como necesitemos en el lugar donde vayamos a medir. Las que son una vaina es fácil para cojinetes, para tanques, para medir temperatura ambiente también. Pero puede ser que necesitemos tomar la temperatura en estas condiciones. Como es una resistencia, su respuesta en el tiempo obviamente no son instantáneas. O sea, tiene una temperatura, una curva de respuesta en el tiempo. O sea, no se imaginen que cuando el proceso aumenta la temperatura, el DTR aumenta rapidísimo. Obviamente, los procesos de temperatura tienen una inercia en general que son acompañados por estos mismos sensores. O sea que es muy difícil que ustedes tengan un proceso donde la temperatura crece con un escalón unitario. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el TTR y el RTX? DTR. Ah, DTR. Parece que depende de dónde lo encuentre. Hay planos que dice RTD o DTR. Es lo mismo. No, DTR o RTD, pero es lo mismo. Es variación de la resistencia positiva directa. Pero es lo mismo. Porque el coeficiente de variación es positivo. Ahora vamos a ver otra cosita. Bueno, ¿cómo se mide la temperatura con este tipo de instrumento? Y con un puente único. En realidad, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una resistencia variable, que esta es mi RTD, y tenemos un puente donde las 4 resistencias son conocidas. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que en este galvanómetro esté en 0, o la corriente sea prácticamente 0. ¿Eso cómo se hace? Bueno, R1 sobre R3 es igual a R2 sobre X, siendo X esta resistencia. Quiere decir que X es R3 por R2 sobre R1. Si uno varía una de estas resistencias consiguiendo que la lectura del galvanómetro sea igual a 0, uno logra medir la resistencia a través del cálculo. Nosotros ahora vamos a ver que hay resistencias DTR que son de 2 hilos y de 3 hilos. Acá estamos dibujando una de 2 hilos y acá estamos dibujando una de 3 hilos. Y ahora vamos a ver para qué se utiliza eso. Recién vimos esta fórmula para poder determinar la resistencia incógnita, donde básicamente acá está el DTR y este es nuestro puente único. Y este es nuestro instrumento de medición. Si yo no ajusto la resistencia, la variación
de nuestro galvanómetro o la tensión que tenemos, la diferencia potencial que aparece entre esos dos bornes, va a ser proporcional a la resistencia que tenga esta rama del puente de Winton. Entonces, si yo no estoy tratando de compensar esta resistencia para que la indicación sea igual a 0 ahí, el valor de tensión que tenga entre estos dos puntos va a ser directamente proporcional al valor de esta resistencia. Normalmente en la industria se utilizan DTR de 3 hilos o 4 hilos. ¿Para qué se usa eso? Para compensar la resistencia de los hilos A y B. ¿Por qué sucede? Nosotros tenemos que esta es la termoresistencia que varía con la temperatura. Pero todos los metales también tienen una variación de su resistencia con la temperatura. En mayor o menor medida, ustedes vieron recién que el cobre tiene un coeficiente alfa de variación de la resistencia con la temperatura. Entonces, nuestra medición podría ser afectada por la longitud de los cables. Entonces, se utiliza un tercer cable o un cuarto cable, muchas veces hay un cuarto cable acá, que lo que hace es compensar la resistencia que tenemos en los hilos de medición. Normalmente todas las entradas de los PLC son para 3 o 4 hilos, o sea, ya prácticamente PT100 de 2 hilos no se utiliza. O, ¿qué se suele hacer? Ustedes pueden tener un proceso y tienen un PT100 de 2 hilos. Entonces, desde aquí hasta el elemento de medición ponen 3 hilos. Y esto es un cable. Un cable que viene específico para medición de termoresistencia. Son cables de características, son de cobre, no tienen nada del otro mundo, pero son cables especiales para medición de termoresistencia. Como no queremos que sean mediciones interferidas por efectos electromagnéticos o efectos eléctricos, normalmente todos estos conductores tienen lo que se llama un apantallamiento. El apantallamiento es una malla que se pone un punto rojo. Bueno, hasta aquí entonces ya vimos medición de temperatura por variación de la resistencia. Ahora también podemos hacer medición de la temperatura utilizando semiconductores. Entonces estos son los famosos termistores. Los termistores son semiconductores donde tienen coeficiente de variación de la temperatura, pueden ser positivos o negativos. De ahí que viene el nombre de los NTC o PTC. Los NTC son termistores donde su coeficiente de variación de la temperatura es negativo. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la temperatura baja su resistencia. En el caso de los PTC son semiconductores que tienen una zona donde su coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura es negativo, en esta zona y en esta zona, y hay una zona más o menos lineal donde el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura es positivo. Bueno, también los termistores son, así como vimos que las termocuplas tienen distintos materiales, las RTD tienen distintos materiales, también tenemos termistores que se construyen con distintos materiales. Óxido de níquel, manganeso, hierro, cobalto. Bueno, la relación entre la resistencia del termistor y la temperatura viene dada por esta fórmula. La resistencia a una determinada temperatura T es R0, que es la temperatura de referencia, por E a la beta 1 sobre T sub 1 por 1 sobre T sub 0, siendo beta el constante dentro del intervalo que nosotros vamos a utilizar ese término. Los márgenes de utilización de los termistores
no es tan extendido como las termocuplas. Esto es hasta 400 grados, con las características conductivas de los termocuplers, estos elementos que son semiconductores. Quiere decir que si tenemos un proceso donde vamos a medir por encima de los 400 grados, este instrumento no lo podemos, o sea, este sensor no lo podemos utilizar. Esto es simplemente y acá pusimos el termistor, el NTC. Esto es simplemente una comparativa entre lo que sería una termocupla, un DTR, o un RTD, disculpen, y un termistor. Fíjense que el más lineal de todo es el DTR. De hecho, está muy difundido la utilización de la RTD en la industria. Y las termocuplas también, pero evidentemente en donde tenemos rangos de temperatura muy altos. En rango de temperatura entre 50 y 200 grados, normalmente se utilizan las DTR. Yo no traje hoy, en todo caso después se los paso por correo, hay unas tablas que son muy sencillas, que es resistencia en función de la temperatura. Entonces, para la RTD. Entonces, ¿qué hace un instrumentista cuando quiere verificar una temperatura y tiene alguna duda? Va donde está el DTR, mide con un ohmímetro, un medidor de resistencia, lo compara y se fija cuál es la temperatura. O sea, en realidad es muy sencillo medir con DTR. Hoy se van a intentar. Preguntas de medición de temperatura.